Esta producción cuenta con el apoyo de Psicología Contigo, un consultorio que impulsa proyectos orientados al bienestar y la comprensión psicológica. Hay una escena que, no sé, creo que casi todo el mundo ha vivido alguna vez. Estás en una fiesta, una reunión familiar, lo que sea, rodeada de gente, de conversaciones, de ruido, y de repente, ¡fas! Te das cuenta de que te sientes a kilómetros de distancia. Totalmente. Como si hubiera un cristal invisible entre tú y el resto del mundo. Justo. Estás ahí físicamente, pero tu mente, tu emoción, no está. Y es una sensación súper extraña. La famosa soledad en compañía. Es una de las paradojas más desconcertantes de nuestro tiempo, yo creo. Pues mira, justo para intentar entender qué hay detrás de eso, vamos a analizar a fondo un texto que me ha parecido muy interesante. Es del canal Notas Mentales y va muy al grano. 8 razones psicológicas por las que te sientes desconectado de los demás. Un título directo. Sí, y la idea no es salir de aquí pensando, tengo todos estos problemas, sino más bien usar estas ideas como una especie de mapa, como pistas para entender qué señal nos está mandando nuestra mente. Me parece el enfoque perfecto. No se trata de un diagnóstico, para nada. Es más una exploración. Entender la desconexión no como un fallo, sino como una brújula que, apunta hacia algo que necesita nuestra atención. Pues venga, vamos a ello. El análisis propone empezar por el sitio más lógico, pero a la vez el más difícil, una misma. Por dentro. Exacto. Sugiere que antes de mirar fuera hay que mirar dentro, que la desconexión con los demás a menudo es un eco de una desconexión interna. Lo que me parece fascinante de este primer punto es cómo lo describe. No habla solo de no entender tus sentimientos. Va mucho más allá. ¿A qué te refieres? Habla de invalidar, de ignorar, de reprimir lo que sientes. O sea, si te haces eso a ti mismo es casi imposible que puedas conectar de verdad con las emociones de otra persona. Claro, es como si no hablaras el idioma. Exacto. El texto de hecho lo aterriza en síntomas muy concretos. Esa sensación de vacío o la dificultad para explicar cómo te sientes más allá de un bien o un mal. Y el resultado es ese, sentir que no encajas, que eres una espectadora. Y esto me hace pensar, ¿esta desconexión interna se queda solo en lo emocional? ¿En el no saber qué sientes? Porque el texto también apunta a algo que suena, no sé, más profundo. Más existencial, ¿quieres decir? Sí, eso. La falta de un rumbo, de un propósito. ¿Están conectadas esas dos cosas? Totalmente. De hecho, el texto las presenta casi como dos caras de la misma moneda. A ver, si la desconexión emocional es no saber qué sientes, la falta de propósito es no saber hacia dónde vas. Nuestro propósito funciona como un ancla, como el eje que nos da coherencia. Si no tienes ese eje, no solo es que te sientas perdido, es que las conversaciones de los demás, sus metas, todo te puede sonar ajeno. Como si hablaran un idioma de motivación que a ti no te llega. Justo eso. Y esto plantea una pregunta muy importante, ¿no? ¿Y si esa sensación de no conectar con la gente no es el problema en sí, sino un síntoma? ¿Un síntoma de qué? Pues de que hemos perdido la conexión con nuestro propio camino vital. Quizá la soledad es la forma que tiene la mente de decir, oye, que hemos perdido el rumbo. Ostras, qué potente eso. Bueno, esto dibuja un panorama interno muy claro. La desconexión como un reflejo de un vacío, ya sea emocional o de propósito. Pero, ¿y qué pasa cuando no es un vacío? A veces parece que no es que nos falte algo para conectar, sino que hemos construido un muro para evitarlo. Ahí entramos en un terreno completamente distinto pero igual de clave. El análisis lo llama la desconexión defensiva. Y es justo lo que dices. Una defensa. Sí, no es una incapacidad. Es un mecanismo de protección que hemos aprendido. La fuente lo relaciona sobre todo con experiencias pasadas de rechazo, de abandono, sobre todo en etapas clave de la vida. Ya. Cuando has vivido un dolor muy fuerte por abrirte a alguien y que te fallen, tu cerebro aprende una lección muy, muy simple. La cercanía es peligrosa. O sea que el cerebro, para que no te vuelvan a herir, te desconecta antes. Como si fuera un interruptor automático que salta para evitar un cortocircuito. Es una metáfora perfecta. El texto tiene una frase que a mí me pareció demoledora. Dice algo como, la persona no es fría por naturaleza. Ha aprendido a desconectarse para sobrevivir emocionalmente. Vaya. Lo trágico de esto es que lo que fue un escudo útil en un momento de peligro se puede convertir en una armadura permanente que llevas a todas partes. Y esa armadura te aísla de todo. De lo malo sí, pero también de lo bueno.
Y claro, si llevas esa armadura puesta todo el día, Pues imagínate. me imagino que la idea de mostrar la más mínima grieta, la más mínima vulnerabilidad debe ser aterradora. Es el siguiente paso lógico, claro. El miedo a ser vulnerable se convierte en el guardián de esa muralla que has construido. Pero bueno, esto tiene un coste altísimo en las relaciones. ¿Cuál? Pues que nos empuja a mantener todas nuestras interacciones en la superficie. Podemos hablar horas del trabajo, del tiempo, de una serie, pero evitamos como la peste cualquier tema que implique mostrar una duda, un miedo, una emoción real. Te quedas en la zona segura. El resultado es esa sensación de estar con gente, pero que nadie te conozca de verdad. Como dice el texto, acompañado pero no comprendido. Exacto. Y aquí el análisis subraya algo que es crucial. La conexión de verdad no puede existir sin vulnerabilidad. Requiere ese pequeño acto de fe, ¿sabes? Demostrar una parte de ti sin saber cómo la van a recibir. Claro. Sin eso, la distancia es insalvable. Ahora, esto plantea una cuestión. ¿Dónde está el límite? Porque ser vulnerable todo el tiempo con todo el mundo tampoco parece muy inteligente. Es una buena pregunta. El texto habla de una vulnerabilidad consciente. Supongo que se refiere a saber elegir con quién y cuándo bajar la guardia. Una distinción clave, ¿sí? No es ir sin armadura a la guerra, es saber quitártela cuando estás en casa. Exacto. Y esto nos lleva a una estrategia de defensa que es todavía más sofisticada. Porque a veces no solo ocultamos nuestra vulnerabilidad, ¿Qué hacemos? nos inventamos un personaje entero. Lo que la fuente llama el uso de máscaras sociales constantes. Espera, esto es muy interesante. ¿Quieres decir que una puede sentirse desconectada no por ser rechazada, sino justo por lo contrario, por ser aceptada? Esa es la gran paradoja. Es uno de los puntos más sutiles y yo creo más dolorosos que trata el texto. Explícame eso. Creas una máscara, vale. El personaje simpático, el competente, el que nunca se preocupa, para gustar, para que te acepten. Y muchas veces funciona. La gente conecta con ese personaje. Claro, el personaje cae bien. Pero mientras ellos aplauden a la máscara, la persona real que hay detrás se siente cada vez más sola, más invisible. Porque la conexión no es contigo, es con tu avatar. Y a la larga, eso genera una sensación terrible de fraude, de vacío. Porque la aceptación que recibes se siente hueca, no te nutre. No te nutre nada, exacto. Qué agotador debe ser eso, mantener ese personaje día tras día. Y, oye, hablando de agotamiento, me pregunto si todo este esfuerzo, sumado al ritmo de vida que llevamos, no acaba pasando factura. El material habla de eso, del simple cansancio. Absolutamente. Y es un factor clave, porque cambia el foco. A veces no es que no queramos conectar, es que de verdad no podemos. No tenemos energía. Exacto. El texto lo llama fatiga emocional y sobrecarga mental. El estrés crónico del trabajo, la ansiedad por el futuro, todo eso consume nuestra energía psíquica. Y cuando estás en reserva, tu cerebro empieza a apagar las funciones que no son esenciales para sobrevivir. Y socializar es de las primeras en caer. ¿De las primeras? Porque requiere empatía, escucha, presencia, consume muchos recursos. Es como la batería del móvil. Cuando está al 1%, entra en modo de ultraahorro. Solo funciona lo básico. Llamadas y poco más. Se apagan las apps, la conexión. Esa analogía es perfecta, porque implica que la solución no es forzarse a socializar más, que sería como intentar abrir una app que consume mucho. Sería contraproducente. Totalmente. La solución es encontrar un cargador. El texto describe los síntomas: irritabilidad, la necesidad casi física de estar solo, apatía. Y es importante entender que no es rechazo a los demás, es una señal de que el sistema nervioso está desbordado. Y este mundo moderno no solo nos agota, sino que ha cambiado por completo cómo nos relacionamos. Tenemos más herramientas que nunca para conectar y, sin embargo, Parece que estamos más solos. Sí. el texto lo llama una ilusión de conexión. Sí, profundiza en el mecanismo que hay detrás. La comunicación digital, las redes, la mensajería, nos da dosis constantes de interacción, pero de muy baja calidad. Calidad nutricional, dices. Sí, piénsalo. Son interacciones sin lenguaje corporal, sin tono de voz, sin silencios compartidos, sin presencia real. El cerebro se acostumbra a la inmediatez de un like, de un emoji, y va perdiendo el músculo para sostener la complejidad de una conversación de verdad.
El texto lo llama una desconexión emocional progresiva. O sea que cuantos más amigos tenemos online, más se nos atrofia la capacidad de tener amigos de verdad. Es un riesgo real. Me recuerda a esa gente que tiene cientos de contactos en redes, pero no tiene a nadie a quien llamar si se le estropea el coche un sábado por la noche. Precisamente. Y esto nos lleva a la consecuencia final de todo esto, la falta de vínculos significativos. No es una cuestión de cantidad, es de calidad. Vale. Y el análisis resume muy bien lo que la psicología considera las 3 patas de un vínculo real, de una relación que de verdad nos llene la batería. ¿Cuáles son? Pues mira, necesitamos relaciones en las que nos sintamos, primero, escuchados de verdad. Segundo, libres para expresarnos sin ser juzgados. Y tercero, con la confianza para compartir emociones auténticas, las buenas y las malas. ¿Y si no tenemos relaciones que cumplan esos 3 requisitos? Da igual que vivas en una ciudad de millones de personas o que tengas 1000 seguidores. Sentirás esa soledad en compañía, porque te faltan nutrientes emocionales básicos. No tienes un lugar seguro donde quitarte la armadura y recargar. Vale. Si intentamos unir todas las piezas, el cuadro que emerge es complejo. La desconexión puede ser un espejo de nuestro vacío, un muro que levantamos para protegernos, o el resultado del agotamiento que nos impone el mundo actual. O lo más probable, una mezcla de todo ello. Sí. Esa es la gran conclusión del análisis, que sentirse desconectado rara vez tiene una única causa. Es una respuesta humana, comprensible, a una mezcla de factores internos y externos. Y la idea más potente que ofrece el texto es dejar de verlo como una señal de que estamos rotos. No lo estamos. Para nada. Es simplemente una luz de advertencia en el salpicadero del coche. Una luz que nos dice que algo necesita mantenimiento. Exactamente. Y la reflexión final que propone la fuente es muy esperanzadora. Dice algo así como, la conexión auténtica comienza cuando se valida la propia experiencia emocional, se reducen las máscaras y se crean espacios seguros para ser uno mismo. Es decir, que entender estas razones no es para ponernos una etiqueta. No, es para tener un mapa que nos indique por dónde empezar a trabajar. Y como decíamos al principio, ese mapa casi siempre señala primero hacia adentro. Es un enfoque mucho más constructivo, más compasivo, que el típico tienes que salir más y conocer gente. Desde luego, porque pone el poder en el autoconocimiento, no en el rendimiento social. La solución no es forzar la conexión externa, sino reconstruir la interna para que la otra pueda florecer de forma natural. El texto nos dice que la desconexión es una señal, un mensajero. Me quedo con esa imagen. Es una buena imagen. Y me deja una pregunta flotando. Una que el material no responde, pero que creo que es el siguiente paso. Si esta sensación no es un enemigo que hay que derrotar, sino un mensajero que llama a la puerta, ¿qué mensaje concreto, único y personal podría estar intentando traernos a cada una de nosotras? Esta producción cuenta con el apoyo de Psicología Contigo, un consultorio que impulsa proyectos orientados al bienestar y la comprensión psicológica.